Vamos a leer de la epístola a Timoteo, de 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Podemos hacerlo del versículo 11 al versículo 14. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 14, dice así la palabra de Dios: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Recordemos que en los versículos anteriores el apóstol Pablo exhortó a Timoteo para que huyera del amor al dinero y de toda codicia. Pero en lugar de buscar ese tipo de ganancias materiales y querer acumular dinero, Timoteo más bien debería de buscar crecer en la vida como cristiano y particularmente como hombre de Dios. Para ello Pablo le dijo que siguiera la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y esto es algo en lo que todos los pastores, y no solo todos los pastores, sino todo cristiano debe de crecer, debe de ejercitarse. Pero mientras desarrollamos cada una de estas virtudes que nos van asemejando cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, debemos de pelear la buena batalla de la fe. Y debemos hacerlo de manera permanente y constante. Entonces, cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, la aflicción o la persecución, no debemos de fluctuar, sino debemos de seguir adelante, pues ha llegado el momento de luchar y permanecer firmes en la fe, manifestando, como lo hemos dicho, cada una de estas virtudes que el apóstol Pablo ha mandado. Que el Señor nos ayude a meditar en esas virtudes, porque si las aplicamos constantemente, estos aspectos, verdaderamente nuestra vida va a tener un efecto en nuestra santidad. Y algo que podemos notar en todo este pasaje es la fuerza con la cual el apóstol Pablo está exhortando y animando a Timoteo. Si te das cuenta, no le está haciendo sugerencias o le esté dando opiniones para ver si puede o para ver si quiere hacerlo. En absoluto, le está hablando con toda autoridad, con la autoridad de un apóstol del Señor Jesucristo. Incluso podríamos decir que lo está hablando como de un alto militar hacia un subordinado. Le dice: huye del pecado. Y le dice: y sigue la justicia, sigue la piedad, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Si te das cuenta, todos estos son imperativos, es decir, todos son mandatos llenos de autoridad. Son mandatos llenos de autoridad. Recordemos que Timoteo había sido dejado en Éfeso. Tenía que afrontar la oposición de los falsos maestros y el pecado en general que había en la iglesia. Por un lado, tenían en poco su juventud, sufría de frecuentes enfermedades y en algunas ocasiones, recordamos, también luchaba con el temor. Las batallas eran muchas. Había que poner en orden el culto público de adoración,
Había que ordenar también las diferentes áreas de los ministerios que había dentro de la iglesia, lo cual significaría problemas, problemas y más problemas. Problemas con el falso liderazgo y problemas con los falsos hermanos que se opondrían a tan difícil labor. Es probable que en algunos momentos Timoteo también estaba siendo tentado para abandonar esta difícil y ardua tarea que se le había encomendado. Por eso le recuerda en la segunda epístola pastoral, Pablo a Timoteo, diciéndole que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. También le pidió el apóstol Pablo que avive el fuego del don que había en él, que estaba por imposición de las manos de Pablo hacia él. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Estos desánimos del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo conocía, es algo que no solamente Timoteo luchaba. Pablo sabía que todo ministro del Señor Jesucristo lucha con estas cosas. Luchas con estos problemas, con estas oposiciones que te encuentras en el caminar o en el desarrollo del ministerio. Cuando escuchas a los enemigos de la obra del Señor decir, es que son muy legalistas, son muy exagerados, cuando tienes que ejecutar algún tipo de disciplina para mantener la gloria de Dios, para guardar la santidad de la iglesia y también, como Pablo dice en la segunda carta, por si Dios les concede arrepentimiento. En pocas palabras, es algo necesario. También, cuando enfrentas a los falsos maestros, una vez que son confrontados, lo primero que van a buscar es algún argumento torcido, por supuesto, para tratar de descalificarte. Si ellos logran la descalificación, entonces ellos pueden volver a estar en la posición que estaban anteriormente. O cuando quieres poner orden dentro del culto público de adoración, y a muchas personas que quisieran añadirle algo al principio regulador que ya está establecido en las Escrituras, pues no les gusta. En otros casos, cuando hay la necesidad de rechazar alguna membresía, alguna solicitud de membresía en la iglesia, sueles escuchar frases como la que hemos comentado en Números capítulo 18, solo Dios conoce el corazón. Pero a pesar de eso, nosotros sabemos que estamos apegándonos a los principios que están en las Escrituras, tratando de discernir, de acuerdo a ellos, quién pudo haber experimentado una posible obra de gracia. Ahora, todas estas situaciones que escuchas, que vives, que tienes que pasar en el ministerio, te llevan a algo, a ser tentado al desánimo. Al ser tentado al desánimo, voltear hacia los cielos y decir, y hablo con toda sinceridad desde mi corazón, Señor, ayúdame, dame la gracia, la fuerza para no desmayar y tampoco para dejar de hacer lo que debo de hacer. Hay una tentación, y la tentación viene porque lo más sencillo es que no tengas problemas con nadie y dejes que las cosas fluyan como todo mundo quisiera que fluyera. Y cuando digo todo mundo, es todo mundo que quisiera hacer lo que mejor le pareciera. Y es ahí entonces donde clamamos a Dios, pidiéndole, como lo vemos en los líderes, en los hombres de la antigüedad, que nos ayude a hacer todas las cosas tal como Él lo ha mandado. Así que esto nos permite ver lo difícil que es mantener un ministerio fiel y hasta el final. Por eso Pablo escribe a Timoteo con la intención de infundirle ese ánimo y el valor necesario también. Ánimo, valor, fortaleza, para que se mantuviere firme, por un lado, en el gobierno de la iglesia y mucho más en la sana doctrina que lo va a llevar a la aplicación de dichos principios. Hermanos, debemos recordar que la vida cristiana es como una batalla. Es como una batalla contra las diferentes tentaciones, contra el pecado, contra los enemigos del reino de Dios. Y frecuentemente necesitamos escuchar este tipo de exhortaciones que nos animen a seguir adelante, con el propósito de que no nos desalentemos, que no desmayemos y perseveremos hacia la meta.
Ahora en los siguientes versículos, en el 13 y el 14 que hoy estudiaremos, seguimos viendo exhortaciones del apóstol Pablo a Timoteo, y bueno, no solo a Timoteo, al liderazgo de la iglesia y a todos los que forman parte de ella. Versículos 13 y 14, 1 Timoteo 6, versículo 13 y 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver en estos dos versículos, el apóstol Pablo está invocando como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. En el versículo anterior había exhortado a Timoteo, recordándole el testimonio que había llevado a cabo delante de muchos testigos. Esto pudo haber sido, como lo hemos comentado, en su bautizo o quizás en su ordenación. Y sin duda alguna, muchos de aquellos que habían presenciado no solamente el testimonio verbal, sino la propia vida de Timoteo, daban un buen testimonio de él. Y esto lo veíamos a la luz de Hechos capítulo 16, donde decían que todos los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Pero más adelante, en el desarrollo o en el llamado que el Señor hace a él, sin duda alguna también daban testimonio de que Timoteo era un fiel ministro de Cristo. Pero Timoteo no solo debería de recordar el testimonio que tenía delante de los hombres, sino más aún, debería de recordar que vivía delante de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Esto debía de animar y fortalecer más su alma para continuar siendo fiel en el desarrollo de su ministerio y en su propia vida cristiana. Esto es algo similar a lo que hemos visto ya en el capítulo 5, versículo 21, donde también el apóstol Pablo, recuerdas, había invocado el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo, junto con los ángeles escogidos, quienes forman parte de ese tribunal o corte celestial. Y digo estos dos aspectos para que entre un poco de temor en nuestras vidas al pensar en la presencia de ellos en medio de su iglesia. Esto tenía el propósito de fortalecer una vez más la comisión de Timoteo para realizar todo como pastor, todo lo que se le había encargado como pastor de la iglesia de Éfeso. Tratando de entender esta porción de la Escritura, comentaba que es como si Pablo le dijera a Timoteo: mira, Timoteo, Dios es tu juez y debe responder delante de él en su trono, y también del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos, incluido tú, Timoteo. Así que no desistas del mandamiento, más bien guarda estas cosas que se te han encomendado, continúa adelante. Estas palabras, si te das cuenta, no solamente deben de traer ánimo a Timoteo y a cada uno de nosotros, también debe de traernos temor reverente delante de la presencia de Dios. Hermanos, entonces vemos que podemos ser animados a luchar la buena batalla de la fe cuando recordamos aquel buen testimonio como Pablo le manda a Timoteo, y eso hace que nuestra fe, nuestra confianza para perseverar en santidad y en lo que se nos ha mandado siga adelante, haya un mayor anhelo para seguir adelante. Pero no solamente debemos de considerar que es importante para que nosotros perseveremos en el mandato que el Señor nos ha dado. Sí es bueno recordar la bondad, la misericordia de Dios, el cuidado, cómo nos ha ayudado verdaderamente a poder dar un testimonio congruente de Él ante las personas, pero no es lo único, no es lo único. Sobre todas las cosas debemos de tener presente que hemos sido llamados por Dios a esta batalla, y es Dios, y es el Señor Jesucristo quien nos está observando.
Es Dios y Cristo quienes nos están observando continuamente en todo nuestro desempeño cristiano. Así que aprendamos a andar en el temor del Señor. Yo te decía que Timoteo en algunos momentos seguramente entraba en tentación, por eso Pablo lo anima por medio de estas exhortaciones. Por otro lado, nosotros también a veces podemos dudar en nuestro desempeño, podemos dudar en nuestra capacidad de nuestro servicio a Dios. Y qué bueno, porque eso nos va a llevar a examinarnos continuamente a nosotros mismos. Pero estas dudas han sido normales a lo largo de la historia. El apóstol Pablo, pensando en su incapacidad, algún momento dijo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y yo pregunto, ¿este delegado apostólico llamado Timoteo era suficiente para el encargo, para la responsabilidad que tenía, a la luz de lo que estamos estudiando? La respuesta es no. Si hubiera sido suficiente, entonces no necesitaría estar siendo exhortado continuamente por parte del apóstol Pablo. Pablo tenía que estarlo animando continuamente con una y otra exhortación. Pero eso también nos debe de llevar a cada uno de nosotros a meditar si nosotros somos suficientes para mantenernos fiel en nuestra devoción y nuestro servicio a Dios. ¿Somos suficientes para mantenernos fieles en nuestra devoción y servicio a Dios? La respuesta es muy clara y muy obvia. Pablo no era suficiente, Timoteo no era suficiente y cada uno de nosotros no somos suficientes. Ni uno de los que estamos aquí somos suficientes, porque nadie es suficiente para las cosas celestiales, nadie es suficiente para las cosas eternas. Pero en lugar de entrar en esta tentación que pudo haber experimentado Timoteo al verse a sí mismo y ver todo lo que tenía que enfrentar, lo que debemos hacer es lo que Pablo ahorita está diciéndole: no entres en la tentación, sométete a la voluntad de Dios y ruega al Padre que más bien te dé la gracia y fortaleza en el ser interior para que puedas llevar a cabo el mandato o la obra a la cual Él te ha llamado. Sea como ministro del Evangelio o sea como un discípulo del Señor Jesucristo. Cuando estés clamando, recuerda que el Señor verdaderamente da lo que nosotros pedimos cuando es conforme a su voluntad. En alguna ocasión se acercaron los discípulos y tenían dudas quizás como nosotros mismos, pero el Señor les dijo en Mateo capítulo 7, versículo 11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden. Así que oremos al Padre Celestial, como lo veíamos también la vez anterior. No solamente ve por nuestras necesidades como sustento y abrigo, sino también nos va a dar la gracia y la fortaleza necesaria para cumplir el ministerio o servicio al cual Él nos ha llamado. Ahora, veamos ahora en el versículo 13 de esta primera epístola a Timoteo, cómo Pablo le da dos buenas razones a Timoteo para que guarde el mandamiento que le ha dado. Dos buenas razones, podemos llamarle dos buenas motivaciones para que Timoteo guarde las cosas que Pablo le ha dado. Retomamos el texto, 1 de Timoteo 6:13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La primera motivación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo es que él debe tener presente que Dios es el que le da la vida. Lo puedes resumir con esas palabras: Dios es el que da la vida. Y para tratar de entender esta primer motivación que Pablo le está dando a Timoteo en este texto, encontré una estructura que creo que nos va a ayudar a entenderlo de una manera más sencilla. ¿Qué es lo que quería transmitirle para animarle y fortalecerle en su ministerio? Esta frase, que Dios es el que da vida,
nos va a dirigir al carácter de Dios, y eso es lo que debía de animar a Timoteo, a guardar el encargo de su llamado. Estos 4 aspectos son los siguientes. Número 1, esta frase nos debe de recordar que Dios es el creador de todo. De hecho, esto se confirma en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. Punto número 1, Dios es creador de todo. Segundo aspecto que Timoteo debe de tomar en cuenta de esta motivación. Dios es el que sostiene la vida. Así lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba en la ciudad de Atenas, en Atenas, Grecia, aquel grupo de gentiles, cuando les dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Tercer lugar, y quiero que vayas llevando la cuenta para tenerlo en tu corazón. Entonces, no solamente Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, sino también es Dios nuestro protector. Tercer aspecto fundamental para poder luchar contra esa oposición es tener en cuenta que Dios es nuestro protector. Así lo dijo David en Salmos como el 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 37, 28. Jehová no desamparará a sus santos. Entonces, Jehová es creador de todo. El Señor es creador de todo. Sostiene todo, sostiene toda su creación, la protege. Pero en cuarto lugar, como el aspecto más importante que Timoteo debería de tomar en cuenta, es que Dios tiene el poder para levantar de los muertos y dar vida eterna. Dios tiene poder para levantar de los muertos y dar vida eterna. Con esto Pablo le está recordando a Timoteo que no importa lo que pueda padecer de los hombres, porque aunque pudieran quitarle la vida en un momento dado, eso implicaría que en ese momento él pasaría a estar en la presencia del Señor. Así que no importaría si le quitaran la vida. Esta convicción que le está transmitiendo el apóstol Pablo era su propia convicción. Pero esta convicción no solamente era de labios del apóstol Pablo, sino la llevó hasta el fin de sus días, muriendo finalmente decapitado por causa de Cristo, terminando la buena carrera de la fe. Esta es una verdad que no solamente va a aplicar a Timoteo, no solamente aplicó a Pablo, sino aplica a cada uno de los creyentes. Aprender a vivir sin el temor del hombre. El Señor Jesucristo, de hecho, lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, dijo que no debemos temer a aquel que solamente puede quitar la vida, mas nada puede hacer. Temed más bien a aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar el alma en el infierno, dice el Señor, que a Él es al que debemos temer. Esto nos debe de animar, te vas dando cuenta, cuando vivamos situaciones difíciles, cuando estemos en verdadera oposición. No hablo en este momento, cuando estemos viviendo la vida cristiana, momento a momento, día tras día. Esto nos debe de llevar a entender que vamos a experimentar en medio de esa oposición desánimos. Y estos desánimos nos pueden llevar en un momento dado a desalentarnos para poder continuar y cumplir con fidelidad el llamado que cada uno, que el Señor nos ha dado a cada uno. En algunas ocasiones podemos sentir que lo que Dios nos ha dado inclusive sobrepasa nuestras propias fuerzas. Obviamente de eso te das cuenta en la medida en que tú quieres realmente entregarte y consagrarte a Dios. Pero estas palabras son reales en la vida del apóstol Pablo y aún tengo que decirte en muchos fieles ministros del Señor, como lo era el caso de Timoteo. ¿Recuerdas cómo Pablo se expresó precisamente en esa angustia en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, hablando cómo él había padecido o casi desmayaba en medio de la tribulación que él estaba viviendo, diciendo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos sobreabrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. El Señor nos aliente con estas palabras que son reales antes de desmayar. Entonces, vemos que el propósito de Pablo es mostrarnos que a pesar de los problemas, a pesar de que podamos ser menospreciados, aborrecidos por el mundo, a pesar de que las personas se burlen de nosotros, a pesar de que los hipócritas que luego se infiltran en medio de nosotros nos calumnian o nos amenazan, Pablo nos dice, no debemos desmayar porque Dios es el que da la vida. Él es nuestro creador, Él es el que nos mantiene con vida día tras día. ¿Quién es el que tiene contados cada uno de los días que tenemos en esta vida? Dios sabe el día que vamos a comparecer delante de Él. Así que mientras nuestra mirada esté puesta en Él y en esa obra primorosa de Cristo en la cruz, en esa medida Él va a guardarla y salvarla. Él la guardará y la salvará. Esta es la primera motivación. Con esa motivación realmente tendríamos suficiente para seguir adelante, para no claudicar y perseverar en el llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. No importa que no seas ministro, tienes problemas igual que todos y tienes que aprender a utilizar estos medios que el Señor nos ha dado. Pero nos da siempre más abundantemente de lo que pedimos. No solamente entonces Dios es el que da la vida a todo. Segunda motivación que Pablo le da a Timoteo para seguir adelante y no claudicar. Le dice en el versículo 13 que es Cristo a quien debe de tomar como ejemplo. Timoteo debe de tomar el ejemplo de Cristo. Segunda motivación. La podemos resumir, seguir el ejemplo de Cristo. Pablo le recuerda a Timoteo la confesión que había hecho el Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato. Esto significa que Timoteo debería de ver a Cristo como ese ejemplo en su caminar que él mismo debería de seguir. Es cierto que como el sustituto de los pecadores, en el contexto donde está con Pilato, él como sustituto de los pecadores no se defendió, como lo dice el profeta Isaías 53:7, donde dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También es cierto, de acuerdo a lo que podemos ver aquí, que él no vino a demostrar su inocencia, no vino a defender su inocencia. Él vino a morir como un culpable por amor de su pueblo y por eso no habló delante de Pilato. ¿Por qué lo hizo? Porque deseaba cumplir fielmente la obra que el Padre le había encomendado de llevar a cabo el precioso plan de redención. La parte que le correspondía al Hijo de Dios, llevar a cabo el plan de redención. Pues él sabía que a través de su sacrificio en la cruz quitaría el pecado del mundo. Pero en Juan, capítulo 18, versículo 37, podemos ver algunas de las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pilato. Dice el texto, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo dio testimonio de la verdad hasta el final. Cristo dio testimonio de la verdad hasta el final y no solamente con su voz, sino con su propia vida. Y es algo que nosotros también, Pablo nos invita a imitar. Pero en primera instancia estas palabras, como lo hemos dicho, deben de animar el corazón de Timoteo. Esta verdad debería de infundir valor también a Timoteo para continuar con el llamado que Dios había hecho en él por medio del apóstol Pablo. No importando la hostilidad que podía enfrentar ante esos hombres egoístas que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Cristo
El Cordero de Dios derramó su sangre porque Él sabía que con ese sacrificio perdonaría los pecados de su pueblo. Por eso permaneció hacia adelante, no paró, siguió adelante hasta el fin, hasta consumar la obra que el Padre le había mandado. Ahora Timoteo deberá esforzarse y, de ser necesario, él también debe dar la vida para proteger la verdad del Evangelio. Y no solo la verdad del Evangelio, ya lo ha instruido a guardar la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, la santidad de la casa de Dios, aún a costa de su propia vida. Pero no solamente anima a Timoteo, esto también debe de animar a todos y cada uno de los creyentes, tanto a los pastores como a cada uno de los que forman parte de la iglesia. Debemos recordar lo que ya hemos visto. Somos responsables de guardar, de defender y de proclamar la verdad del Evangelio, pero no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras propias vidas. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Debemos de tener presente continuamente estas palabras. Cuando nos enfrentemos en algún tipo de oposición o conflicto, sea en el hogar, aunque uno quisiera decir, no creo que ahí haya problemas, pero finalmente algunos experimentan situaciones muy delicadas en su propio hogar, algunos otros en su trabajo, algunos que todavía van a la escuela en ellas, algunos otros en las plazas cuando van y predican el Evangelio. Y yo decía, por los reportes que dan los hermanos, que la semana pasada un grupo de policías se acercó para decirles que no podían predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque no podían hacer conglomeraciones. Fue el pretexto que les dieron. Y bueno, ahorita diremos lo que hicieron. Pero no solo eso, también podemos experimentar problemas, aflicciones dentro de la iglesia. La pregunta sería esto: bueno, sí, podemos experimentar todo eso, y entonces, ¿debemos de retroceder? Entonces, ¿debemos de desalentarnos porque no han salido las cosas tal como nosotros lo hubiésemos querido? La respuesta es clara: no. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, dice la Escritura, puesto el gozo delante de Él, sufrió la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué lo hizo? Muy sencillo, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Ahora tienen más sentido las palabras del apóstol Pablo cuando dice: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ahora nosotros entonces debemos ser imitadores de Cristo. Con estas fuertes motivaciones en mente, ahora Pablo le va a decir qué debe de hacer con ellas, cómo debe de guardar ese ministerio al cual fue llamado en el versículo 14. Tenemos dos fuertes motivaciones para hacer lo que nos corresponda hacer. Sabemos que todas las instrucciones están en estas cartas para Timoteo, y tú como discípulo lo tienes en las Escrituras en diferentes aspectos. Dice el apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 6, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Primero, cuando dice el mandamiento, no se está refiriendo al mandato inmediato que le ha hecho. Deja estos pecados y sigue esas. No se está refiriendo a todo el consejo que le ha venido dando a lo largo de la carta. Y vemos que una vez más el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, si te das cuenta, una vez más para que viva de forma irreprensible. Es decir, que no tenga ningún reproche o vicio con el cual alguien pudiera señalarlo. ¿Recuerdas también cómo hemos visto que Pablo le dice a Timoteo que debe de ser también ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor, en espíritu y en pureza? Y acabábamos de ver también que como hombre de Dios, si te das cuenta, es carácter, piadoso. Y como hombre de Dios debe de seguir la justicia, la piedad, nuevamente el amor, la fe. Y el amor, la fe es porque son características esenciales de todo aquel que ha nacido de Dios. La paciencia y la mansedumbre.
Todo esto forma parte de un hombre irreprensible. En resumen, el apóstol Pablo está diciendo que no es suficiente que los pastores enseñen las verdades del Evangelio. No es suficiente. Es esencial que sus vidas sean congruentes con sus palabras. Lo que Pablo está diciendo, una vez más, es la consistencia que debe de haber entre la vida y la doctrina, o como lo hemos repetido una y otra vez, entre la teología y nuestra ética cristiana. Pablo enfatiza una, Pablo enfatiza otra y otra vez la manera en que debemos conducirnos. Así que lo que debemos hacer, tomando en cuenta las palabras que Pablo le da a Tito, es que disciplinemos nuestras vidas para adornar el mensaje del Evangelio. Disciplinemos nuestras vidas para adornar el mensaje del Evangelio. A veces hemos pedido a algunas personas que por favor no prediquen por un tiempo, en tanto hay una restauración, con un buen propósito. Si ahora te das cuenta, el Evangelio debe de estar adornado por nuestras propias palabras. Si el Evangelio está adornado por nuestras propias palabras, entonces el Señor nos va a conceder denuedo y autoridad para proclamar su verdad. Dios nos demanda vidas consagradas a Él. Por lo tanto, debemos de esforzarnos a permanecer firmes en medio de nuestras luchas. ¿Cuáles luchas? Nuestras tentaciones, nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones. Cierto, debemos de enseñar la sana doctrina, pero mucho más también debemos esforzarnos y debemos de anhelar dar un muy buen testimonio de Él. Y como ahora nos lo ha mostrado Pablo, no solamente delante de muchos hombres, sino delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Y si le ampliamos, como lo hemos visto, de la corte celestial, también delante de sus ángeles escogidos. Aunque Pablo exhorta que guardemos el mandamiento, lo que se ha encomendado, dice sin mancha y ni reproche, sin mancha ni reproche. A la luz de 1 Timoteo 3, versículo 2 al 7, que dimos todas las referencias o las características que debe de reunir un pastor, también hicimos una aclaración puntual, que Pablo no está hablando de perfección. Pablo no está hablando de perfección. Es imposible que podamos hablar de perfección. Pero lo que sí podemos hablar es que debe haber un anhelo en nosotros de crecer en la gracia de Dios y también en la semejanza a su Hijo Jesucristo. Esto sí es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. Y digo que no hay perfección porque Pablo lo dice en primera de Filipenses 1:6, que el que la buena obra empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, uno de los hombres más santos, dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Continúa el texto del apóstol Pablo, si te das cuenta, el versículo 14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Interesante, ve cómo termina el versículo 14. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos traducirlo de la siguiente manera: hasta la venida del Señor Jesucristo. Hasta la venida. Ve lo que le trae ahora Pablo a Timoteo para despertarlo, para que esté verdaderamente animado en su ministerio. Lo va a llevar a la segunda venida de Cristo. Para eso entonces, inmediatamente lo primero que debo ver aquí es que nuestro caminar cristiano termina cuando el Señor regrese o estemos en su presencia. Y por eso entonces Pablo le dice continuamente a Timoteo, acuérdate de tu llamado, acuérdate de cómo se te impusieron las manos del presbiterio con el cual recibiste el don. O en otra ocasión él mismo dice que él fue quien impuso manos a Timoteo. Le hacía que recordara constantemente el momento en que Timoteo había sido llamado. Y no solamente le recordaba su llamado, sino también el testimonio, como lo vimos la vez pasada, en el cual él había testificado delante de muchos. Y además de todo eso, una y otra vez le dice Timoteo, tu conducta delante de las personas debe de ser
piadosa, 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 piadosa. Eso una y otra vez. Ahora tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la idea, y esto, como lo he dicho, debe de ser durante todo el ministerio de Timoteo. Pablo sabe que hay muchas cosas que nos pueden afligir, en algunos momentos angustiar, al punto de poder rendirnos si es que nosotros no apelamos a lo que ahora Pablo está haciendo, apelar a la segunda venida del Señor Jesucristo. La idea es esperar su aparición, de esperar su aparición, debería de ser un fuerte aliciente en la vida de Timoteo. Y no solo en la vida de Timoteo, en la cada uno de nosotros para servir con toda fidelidad dentro de la casa de Dios. No solo fue necesario para Timoteo, sino estas palabras, o acordarse de estas palabras de la segunda venida de Cristo, sino también para todos los creyentes de aquel tiempo. Mantener su pensamiento enfocado en el día de Cristo. ¿Por qué? Pues recordemos que en el establecimiento de la iglesia temprana ellos estaban experimentando una feroz persecución por el gran aborrecimiento que todos les tenían. Eran expuestos a burlas, escarnios, a vituperios, sufrían el despojo de sus bienes, y si te das cuenta, en ese contexto donde estaban abrumados, no veían el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su aflicción, y tampoco veían el fruto de tanta humillación. Así que lo que podían hacer más bien es tener sus pensamientos centrados en el día de la redención, en aquel día de la redención. En el día de hoy, quizás no hay mucha diferencia, porque aunque nosotros no somos perseguidos como lo fueron aquellos cristianos, sin embargo Satanás continuamente está maquinando muchas otras maneras para mantenernos en la lucha. Satanás sigue ideando, Satanás nos conoce y sigue inventando nuevas cosas para mantenernos en la lucha contra las tentaciones, en la lucha contra este mundo, en la lucha contra los deseos de la carne, o aún como ahora nos lo ha mostrado el apóstol Pablo, en la lucha contra aquellos hombres egoístas, contra el pecado y contra el error que quiere levantarse dentro de su iglesia. Esto nos debe de llevar a ver cuán difícil es para cada uno de nosotros perseverar en el camino, y mucho más difícil perseverar en el oficio de pastor. Pero aquí Pablo nos ha dado un precioso remedio, y ese precioso remedio para estas y las que quieras y las que podamos añadir dificultades que podamos experimentar es poner nuestra mirada en la venida del Señor Jesucristo. Ahora tienen más sentido también las palabras del autor de Hebreos cuando dice en el capítulo 12, versículo 2, puesta la mirada en el autor, pero también en el consumador de nuestra fe. Ahora debemos de tener continuamente nuestra mirada en aquel que algún día vendrá con gran gloria en medio de nosotros. Y recuerda también esto, que debe de ser de gran ánimo para no claudicar en medio de la batalla, sea contra la lucha del pecado o cuando Dios ahora sí levante una gran oposición en esta ciudad o en este país. Debemos recordar que esta batalla tampoco es eterna. Esta batalla no es eterna. Va a llegar el día cuando regrese nuestro Rey y Señor. Entonces, ese día vamos a disfrutar por completo todo lo que Cristo ha ganado por nosotros. Amigo que estás aquí, si tú sigues en tus pecados, la segunda venida de Cristo no va a ser de consolación. Va a ser un día terrible, porque ahora tu Creador te va a llamar a cuentas. Señor Jesús te juzgará y serás condenado por cuanto no te rendiste delante de Él. Hoy te digo a ti, no te aferres a tu pecado, más bien arrepiéntete y pon tu confianza en el sacrificio, en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Pero si tú estás aquí y estás en Cristo, por medio de esta
santa celebración, vamos a traer una motivación más a nosotros para poder perseverar hasta el final. Ya tenemos una, que fue que Dios es el que da vida a todo. Dos, que ahora tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dio buen testimonio delante de Poncio Pilato, guardando la verdad aún a costa de su propia vida. Y el tercero ahora lo tendremos por medio de esta santa celebración. Ahora sí podemos tener un anhelo y un deseo mayor de poder perseverar, y no solamente de perseverar, sino de hacerlo de manera que lo mande el Señor, sin mancha o de manera irreprensible. Así entonces, por medio de esta santa ordenanza, vamos a recordar el día en que el Señor iluminó nuestros corazones con el Evangelio y pudimos descansar en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Recordemos ese precioso sacrificio que ha sido llevado a cabo por cada uno de sus escogidos. Pero hay un punto interesante que encuentro ahora en 1 Corintios, en el pasaje que leemos para llevar a cabo la Santa Cena, que en el versículo 26 no solamente habla acerca de este precioso mandamiento que debemos recordar, sino que lo dice que lo debemos hacer hasta que Él venga. Entonces, no solamente vamos a recordar el sacrificio en la cruz, no solamente vamos a recordar la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, sino también vamos a recordar, de acuerdo al versículo 26, su gloriosa venida. Hermanos, oremos para que seamos alentados, como lo pedíamos, en nuestro ser interior para seguir peleando esta batalla, la batalla de la buena fe, una batalla noble, una batalla virtuosa. Recuerda que esta batalla inició cuando el Señor nos llamó a Él por medio del Señor Jesucristo y tendrá su fin cuando estemos delante de Él o cuando la manifestación o cuando se dé la manifestación del Señor Jesucristo, su segunda venida. Amén. Oremos al Señor.